más de la información, más de las noticias, y hoy ya quiero saludar a quien nos acompaña en esta noche, es asesor político Ilia Fortún, quien está en un contacto vía Zoom junto con nosotros. Ilia, buenas noches, bienvenido. Paola Saavedra lo saluda desde los estudios de Televisión Universitaria La Paz. Gracias por acompañarnos. Un año importante, un panorama electoral que se presenta para muchos complicado. Nos dirigimos hacia una ultrapolarización del ámbito electoral. ¿Qué dice usted, Ilian? Muy buenas noches, Paula, buenas noches a la teleaudiencia y un saludo fraternal a la heroica Ciudad del Alto, sin la cual la política no se entendería en Bolivia. Sí, estamos en un año electoral, estamos en una polarización, a mi juicio, falsa y peligrosa. ¿Por qué digo que es una falsa polarización? Porque creo que la gente, Paola, tiende a pensar que el electorado boliviano está dividido en dos. Los antimasistas y los masistas. Y que además está dividido más o menos en partes iguales y que el país se puede cortar en dos entre masistas y antimasistas. Y yo creo que esta es una trampa mortal pensar que el país es así y que el electorado es así. A mi juicio eso no es cierto. Hay más bien tres grandes grupos de votantes. Hay una base masista dura, seguramente que está entre el 25 y el 30% de gente que sigue creyendo en el MAS, cuya vida ha cambiado con el MAS, que tienen un agradecimiento profundo por todo lo que ha significado el MAS y Evo Morales sobre todo. Acuérdense, había gente que votaba por Paz Estenssoro 20 o 30 años después, era el Tata Paz Estenssoro. Algo parecido ha pasado con el MAS, que tiene ese voto duro. Después, en el otro extremo, evidentemente hay un voto antimasista duro también, de gente, de un 20-25% de la gente en el país, que está dispuesta a votar por cualquiera y está dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de que el MAS no vuelva a ganar una elección. No importa, el candidato puede ser chileno, por decir un absurdo, pero esa gente es tan antimasista que va a votar por quien sea que esté en contra del MAS y que se va a enganchar en el discurso antimasista y de hipercrítica del MAS, etc. Pero el problema, Paola, es que hay otro gran grupo de electores, alrededor del 20 o 25%, incluso un tercio de los electores, que están al medio, que son electores que están cansados del MAS, que están molestos con el MAS, pero que no son antimasistas duros, ¿no? Que alguna vez han votado por el MAS, 1, 2, hasta 3, hasta 4 veces, que evidentemente hoy están sufriendo la crisis económica, son muy críticos con el gobierno, están cansados del MAS hace mucho tiempo, probablemente desde el 2016 vienen arrastrando un cansancio con el MAS, pero no es gente antimasista a muerte. Esa gente no puede ser tratada de la misma manera y no reciben los mensajes de la misma manera. Esa gente, cuando escuchan a un candidato decir el MAS es lo peor que ha habido en la historia de Bolivia, el MAS no ha hecho nada bueno por este país, el MAS es la peor basura, hay que eliminar al MAS, nunca más tiene que existir el MAS y hay que volver a la época de la década de los años 90. Esa gente dice, un ratito, no es así. Ahora, no es así. El MAS ha cambiado muchas cosas en mi vida. Podrán ser una banda de ladrones corruptos que se han envilecido con el poder y los tengo atragantados hace mucho tiempo, y a Evo Morales lo tengo hasta la coronilla, pero hay un grupo de electores, y con esto cierro la idea, que no son antimasistas y que deben ser abordados electoralmente de otra manera. El maximalismo, el radicalismo de derecha no puede ganar una elección
sin cautivar a ese centro político, a esa masa de electores que está al medio. Es imposible ganar una elección sin llegarle a esa gente. Esa es mi tesis, ¿no? A eso va mi siguiente pregunta precisamente, porque esto va a generar un tipo de retos para los políticos, para plantear a estos actores diferentes estrategias para conquistar ese electorado, sumando de que hay una gran mayoría en Bolivia totalmente desencantada de la política partidaria, Ilia. Es correcto lo que tú dices. A ver, empecemos desde lo macro. Hay un desencanto y un desencuentro de la ciudadanía con la política hace mucho tiempo y en todo el mundo, te diría. La gente odia a los políticos, la gente, si hay algo que odia más que a los políticos, es a los políticos peleándose por poder y peleándose por temas políticos, mientras la gente sufre por la inflación, por la falta de carburantes, por la falta de trabajo esencialmente, por la corrupción, por las deficiencias en el sistema de salud, de justicia, de educación, y los políticos peleándose entre ellos. Este es un fenómeno mundial que viene desde hace mucho tiempo y tienes mucha razón, Pablo. Este es un desafío irresuelto por la clase política y por los actores políticos que al parecer desde la oposición no han podido hasta ahora desarrollar un mensaje suficiente como para enamorar y como para enganchar y como para conectarse con la mayoría de la gente. Si ves tú las cifras que tiene los actores de oposición, son preocupantes, son intenciones de voto en muchos casos de un dígito, y en otros casos 11, 12% de intención de voto. El mismo bloque de oposición, entre todos juntos, escasamente llegan a los 25 puntos. Y ojo que en marketing político la aritmética no funciona. Eso es decir, cuando salga un candidato, los votantes de Camacho y de Vicente Cuellar y de Samuel, etcétera, se van a juntar por arte de magia. No es tan fácil, no es tan evidente y no es tan fácil. Y aunque eso ocurriera, la suma de estas intenciones de voto es preocupantemente baja. Estamos ya muy cerca de las elecciones y parece que no ha habido la capacidad, no se ha respondido a la expectativa y al desafío que tú mencionas de la gente de algo nuevo, de algo que enganche, de algo que encandile, de algo que genere tracción electoral. Parecería que el MAS está más cerca de una candidatura más o menos unidad que la oposición. Y a mí eso me preocupa mucho, me preocupa porque en el MAS tampoco son un gobierno en decadencia, son un régimen en decadencia que está llegando al fin de su ciclo, que ha llegado al fin de su ciclo, pero tontos no son. Y ellos saben que o reproducen el poder o van a terminar en la cárcel, van a ir presos por todas las atrocidades múltiples que han cometido en los últimos años, sobre todo. Entonces van a fijarse en las encuestas. Ilia, en ese marco, perdón, si me permite, en ese marco, ¿a dónde cree que apuntamos después del 18 de abril, día en que se deben cerrar las candidaturas? Para ponerle un título, ¿usted cree que exista, y lo pongo entre comillas, ese desprendimiento patriótico por parte de los precandidatos opositores, donde hay una clara fragmentación para llegar a un candidato único, y esa fragmentación del MAS que podría unificarse por ahí en un Andrónico Rodríguez que podría recuperar esas votaciones históricas del MAS? Yo no sé si Andrónico puede recuperar las votaciones históricas del MAS, que son es un techo muy alto eso. Acuérdate que Evo ganaba elecciones con 60, 64% de los votos, pero sí todo indica pensar que puede ser un candidato muy fuerte y un candidato de unidad del MAS, porque es una apuesta de renovación generacional evidente. Es un candidato joven, bien formado, es supuestamente moderado,
dirigente sindical, es un joven simpático, apuesto, tiene perfil muy bajo, es muy educado, tiene muy buenas maneras, tiene muchos atributos electorales, y en una dupla con un candidato como Mario Cronenberg en Santa Cruz, pueden arrancar, Paula, con una intención de voto heredada de Evo Morales o digamos prestada de Evo Morales, o con la base dura del más fácil, con 20 o 25 puntos. No te olvides que esta elección se puede ganar en primera vuelta si llegas al 40% de los votos. Yo estoy muy preocupado porque yo no creo que los odios y los rencores en política sean superiores al instinto de conservación y al Estado común. Es muy probable que el MAS vaya mucho más unificado de lo que todo el mundo está pensando ahora. Y en el otro lado, para responder a la otra parte de tu pregunta, yo no creo que solamente haga falta sacrificio y desprendimiento. Creo que la actitud del expresidente Mesa ha sido un paso importantísimo, una señal al país importantísima para generar esta predisposición política a ser un articulador y a deponer sus naturales expectativas y ambiciones políticas, pero no es suficiente. Está claro que el desprendimiento no es suficiente. Hoy lo que hace falta es probablemente una cosa que no se ha logrado hasta ahora, es un plan de mayor magnitud que enamore a la gente de ahora. ¿A qué me refiero? Por supuesto. Lo que estamos escuchando hace meses de parte de una gran cantidad de candidatos, es que va a haber un ajuste estructural de la economía, de que va a haber un ajuste macroeconómico, y que con eso se tiene que resolver. Es decir, estamos escuchando sí que va a haber un gran sacrificio demandado. Y está bien, yo creo que la gente estamos tan mal ahorita que la gente lo puede entender, pero eso no es suficiente. Claro. Incluso el 21060, el decreto 21060 del 29 de agosto de 1985, una parte de ese decreto era la reforma macroeconómica, pero era un decreto que iba muchísimo más allá. Era un decreto de reforma estructural que planteaba un país distinto, que planteaba que los agentes económicos actúen de manera distinta, que tenía una serie de alcances. Yo creo que hace falta no solamente un 21060, sino además algo como fue también el plan de todos de Sánchez de Lozada. No estoy diciendo que haga falta exactamente lo que dijo Sánchez de Lozada, sino que tiene que haber una propuesta que vaya más allá del ajuste, que vaya más allá del ajuste macroeconómico y que pueda conectar con las mayorías del país, con los anhelos, con cosas importantes. No sé, en esa época, mientras todo el mundo privatizaba y mientras en Latinoamérica se privatizaba, el plan de todos planteó la capitalización. Era una idea con una vuelta de tuerca, con un factor de novedad, la participación popular. Era una medida que llegaba a todo el mundo, que influía en la vida de las grandes mayorías del país. Eso es lo que hace falta. Es decir, la gente no está claro que no está convencida de que hay que jugarse la vida por alguien que propone simplemente, o por varios que proponen simplemente ajuste estructural. No han podido hasta ahora los candidatos generar una visión alternativa de país, una propuesta, un plan fresco de mayor alcance y de mayor envergadura, y ese es el gran desafío. Solamente el antimacismo no va a alcanzar para ganar una elección. El tiempo nos ha quedado extremadamente corto, Ilia, para hablar de este tema, pero lo convoco a que nos acompañe en esta mesa de trabajo para poder seguir hablando de este tema, porque han quedado muchas cartas sobre la mesa para hablar del padrón, del tema del conteo rápido y muchas otras cosas que van a hacer de este año un año electoral muy duro y muy intenso. Gracias por habernos acompañado, Ilia. Lo estaremos convocando a este espacio. Buenas noches. Muchísimas gracias. Quedo a sus órdenes. Hasta luego. Ilia Fortún, asesor político, quien nos acompañó en este espacio para el análisis del tema coyuntural en Cartas sobre la Mesa.